Buenos días nuevamente. Estoy otra vez con ustedes y voy a tomarme un minuto de mi exposición porque me quedé con alguna cuestión referida a lo que se preguntaba y lo que se dialogaba en la mesa anterior. Solamente quiero aclarar lo siguiente. A veces se habla del analista y el analista es el analista que está en su práctica. No es el analista que anda por la calle, ni el que puede hacer masa, porque es un analizante por ser hincha de fútbol de algún equipo o por, de alguna manera, sostener algún tipo de ideología. Me parece que el analista tiene que tener cuidado y no mezclar estas cuestiones. Pero el analista es analista en su práctica frente a su paciente y después es un analizante, como decía Lacan cuando daba su seminario. Bueno, aclarado esto, no sé si se entiende, pero voy a empezar con lo que tenía para decirles hoy. Voy a retomar algunas cuestiones que hice en la presentación, simplemente para recordar que desde el año 2014 estamos con este retorno a Lacan, desde que nos anoticiamos de cierta manera de transmisión del psicoanálisis que nos parecía un retroceso. Nos parecía un retroceso del mismo modo que nos pareció, o que fue un retroceso, lo que ocurrió ¿no? De alguna manera, ocurrió concretamente con los post-freudianos. Los post-freudianos se alejaron del inconsciente y se alejaron del psicoanálisis y constituyeron escuelas que, que obligaron a Lacan a llamarla retorno a Freud. Hoy nosotros ya hablamos de un retorno a Lacan. Y voy a ir de alguna manera planteando algunas cuestiones que, por ejemplo, diría, Lacan ha dicho que el psicoanálisis desde que existe ha cambiado. ¿Cómo se interpreta esto? Y que seguirá cambiando, digo yo. Y de alguna manera no nos tenemos que asustar de estos cambios, salvo cuando los cambios empiezan de alguna manera a caer por fuera del campo del psicoanálisis. ¿En qué cambió el psicoanálisis? En Freud mismo cambió. Cambió Freud mismo, voy a hacer muy rápido pantallazo, pero Freud descubre el inconsciente. Descubre el inconsciente cuando trabaja los sueños, en la interpretación de los sueños, y de alguna manera funda la primera tópica, inconsciente, preconsciente, consciente. Pasan los años, la obra de Freud es enriquecedora, y yo acá la estoy reduciendo simplemente para dar la idea de lo que quiero transmitir, y llega de alguna manera, después de introducción al narcisismo, la pulsión, de su metapsicología, llega a más allá del principio de placer. Después de más allá del principio del placer, Freud cambia. Cambia, hay que ver en qué sentido, porque produce la segunda tópica, el ello, el yo y el superyo, ¿no? Esta segunda tópica borra la primera tópica, borra el inconsciente. Algunos se han confundido, pensaron que el ello es el inconsciente. No, es ello por un lado e inconsciente por el otro. Las dos cuestiones, Lacan las trabaja fuertemente en el seminario de la lógica del fantasma y distingue lo que es del orden del ello de lo que es del orden del inconsciente. El inconsciente sigue estando presente. Son dos cosas distintas, no se confunde pulsión con represión, con castración. Bueno, no voy a entrar en detalle, ¿no? O sea, la segunda tópica no borra la primera y entonces, insisto, Lacan llamó al retorno a Freud porque era un retorno al psicoanálisis, ¿no? No quiero explayarme ahí, quiero decirle, de alguna manera, que rescata Lacan, en casi toda la mitad, por ejemplo, de sus enseñanzas, rescata la obra de Freud, rescata la obra de Freud y fundamentalmente rescata el inconsciente. Y lo reformuló Lacan al inconsciente, sin duda,
al punto, lo enriqueció, y lo transformó en discurso, a punto que en el seminario 20, por ejemplo, para dar un ejemplo para que se entienda, va a decir, en su última clase, va a decir, el inconsciente es el testimonio de un saber en tanto escapa en gran parte al ser. Este saber inconsciente da ocasión de percatarse hasta dónde llegan los efectos de la lengua todos juntos. Ustedes saben, Lacan diferencia lenguaje de la lengua. No voy a entrar en detalle porque supongo que, bueno, que tengo poco tiempo además. Se dedicó después, Lacan, a discutir. Lacan se discutió con Freud, pero esta discusión enriquece el descubrimiento freudiano, no lo anula. Ya había dicho en su momento había dicho, el inconsciente, creo que lo mencioné al principio en la presentación, el inconsciente es de Lacan y el campo freudiano. Y más adelante, en su desarrollo, en sus cambios, porque ahí están los cambios de Lacan, en sus cambios Lacan va a decir, lo real es mi respuesta sintomática a la elucubración freudiana del inconsciente. Entonces ahí hay un avance, no hay un borramiento de Freud, no hay un borramiento del inconsciente, dice hay una respuesta a la elucubración freudiana del inconsciente. Los tres de Lacan desde el comienzo han sido siempre los mismos, son RSI, real, simbólico, imaginario, y desarrolla sistemáticamente su teoría, sus teorizaciones, que van avanzando y van cambiando. Ahí hay otro cambio. Lacan, desde el comienzo hasta sus últimas producciones, fue cambiando. Fue cambiando y es muy difícil de resumir todos estos cambios. Pero digamos, voy a decir también otra vez algunos hitos fundamentales de la enseñanza de Lacan, y me voy a olvidar de muchos otros, pero hay hitos que yo quiero destacar. Por ejemplo, lo del estadio del espejo, que Anabel Salafi acaba de mencionar. El estadio del espejo es una reformulación del narcisismo de Freud, de otra manera. O sea, no es lo mismo, va cambiando, va enriqueciendo. El concepto del otro con mayúscula, es algo que introduce Lacan. ¿Y qué va a decir después? Que el otro no existe. Y es un avance entre uno y el otro que habrá que tener en cuenta y desarrollar. También Lacan habló, sin duda, del inconsciente estructurado como un lenguaje, que es reformular al inconsciente. Establece la diferencia entre significante y letra, o sea que va cambiando. La proposición del 9 de octubre plantea y reformula la cuestión del fin del análisis, que es el 9 de octubre del 67 y hasta el 80 sigue hablando del final del análisis. Son nuevas formulaciones. El psicoanálisis va cambiando, pero desde que existe, y va a seguir cambiando si somos capaces de recrear, de crear y de desarrollar lo que en este momento estamos diciendo Lacan produjo. Pero hacer esto, crear, recrear la obra de Lacan, no es eliminar el inconsciente, es lo que, en todo caso, no es eliminar la base, la sustentación de lo que es el psicoanálisis, lo que es el psicoanálisis. Voy a decir algunas cosas más. Por ejemplo, Lacan le responde a Freud la pregunta sobre qué quiere la mujer y hace una distinción radical entre madre y mujer, que hay que tener en cuenta, y plantea la lógica del no todo, y plantea un nuevo fundamento para el psicoanálisis. Formula no hay relación sexual, que me parece que es fundamental para entender muchas cosas. Ilumina esta no hay relación sexual, ilumina de una manera clara, da cuenta de un campo que nos permite pensar en la diversidad sexual.
tan de boga en estos momentos. En la no hay relación sexual, quiere decir que entonces hay en este tiempo movimientos LGTB, lesbiana, gay, trans, etc. ¿Y por qué existe esto? Si no hay relación sexual en el ser que habla, se producen encuentros sexuales de toda índole, en la búsqueda de que haya relación sexual, en la imposible búsqueda de esta relación sexual. Dirá también Lacan que el sexo se dice, tiene que ver con esto, que no es la anatomía. Esta importancia fundamental de que el sexo tiene que ver con la palabra, que el sexo se dice y cada uno se coloca en el lugar que mejor le place. Bueno, en los últimos seminarios. Los últimos seminarios serán los seminarios borromianos, ¿no? Donde anuda finalmente 3 registros heterogéneos, absolutamente heterogéneos, real, simbólico e imaginario. De eso estamos hechos, de 3 registros que son heterogéneos, y de ahí la complejidad de la estructura del sujeto. No se confunde real con simbólico, no se confunde simbólico con imaginario, son 3 registros heterogéneos y esa es nuestra complejidad. Se trata de quedarnos en lo que Lacan plantea y no avanzar, de repetir solamente lo que Lacan ha dicho. No, no es un dogma, no es un dogma. Tengo que recordar que Lacan ha dicho, hagan como yo, no me imiten. Hagan como yo, no me imiten. Cuando uno le pregunta a alguno de estos supuestos discípulos de Lacan, ¿por qué despachan a sus pacientes a los 2 o 3 minutos, rápido, lo antes posible? Y la respuesta es porque Lacan lo hacía. Eso es identificación al analista. Y Lacan, de alguna manera, se cansó en diferenciarse de Balint y de la identificación al analista. La identificación al analista podrá ser un tiempo del análisis, pero no es una conclusión del análisis. No es preciso hacer lo que Lacan hacía y no escuchar a los pacientes cuando estos pacientes tienen que hablar. Hablando de tiempos, Benjamín, te quedan 2 minutitos. Uy, bueno, entonces voy a decir lo último que quiero decir. Se me ha ido el tiempo, pero quiero hablar de algo que Lacan ha dicho en el seminario Linsou, que c'est de l'Umbebu. En ese seminario Lacan habla del psicoanálisis y del contrapsicoanálisis. El psicoanálisis, Lacan dice, es el desarrollo de la palabra y de todo lo que tiene que ver con la estructura del sujeto, y eso lo llama psicoanálisis. Pero dice que por una cuestión del toro y el retornamiento del toro, del que no tengo tiempo de entrar, dice, entonces cuando uno termina un análisis hay que hacer una segunda tajada que lo llamó contrapsicoanálisis. Y esto quiero decirle, es una mala denominación, como fue mala la denominación de contratransferencia. El psicoanálisis es uno. Yo ahí sí puedo discutir un poco con Lacan y decirle, no hay contrapsicoanálisis. El psicoanálisis que Lacan produjo implica lo real, lo simbólico y lo imaginario, todo anudado. Y si nos hablamos de un psicoanálisis y un contrapsicoanálisis, estamos diferenciando. Pero Lacan está reconociendo ahí mismo que el psicoanálisis es la estructura de la palabra y la estructura del inconsciente y la estructura de lo real y de lo imaginario. Bueno, tengo que terminar y les agradezco a todos. Igual después volvemos con las preguntas que ya están apareciendo en el chat, Benja.